Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Más que Nutrición. Hoy vamos a estar conversando con una colega muy querida, Ana Teixidó. Ella es española, de Cataluña, y ha sido nutricionista del Atlético de Madrid. Además está en varias clínicas. Ana tiene muchísima experiencia y además nos conocimos porque estudiamos el máster juntas y por supuesto hay un cariño especial. Ana, estamos muy contentos de que estés aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos un rato de tu tiempo. Además que vamos a estar conversando un tema súper bueno, que es todo este tema de cómo es la baja disponibilidad energética, enfocado más que todo a futbolistas, pero también queremos dar una visión un poco también general. Bienvenida, Ana. Muchas gracias a las dos, Andrea, Paola, muchas gracias. La verdad es que es un placer y siempre que nos podamos sentar a hablar del magnífico mundo de la nutrición y nutrición deportiva es increíble. Estaríamos días enteros si pudiéramos grabar. Es así. Mira, Ana, bueno, aparte de darte la bienvenida, antes de comenzar con el tema que vamos a abordar, si puedes darnos como una pequeña introducción de ti, de cómo creció tu interés en nutrición deportiva, más o menos cuál ha sido tu trayectoria y bueno, que nos hables un poco más sobre ti para que nuestros oyentes te conozcan. Claro. La verdad es que yo caí en nutrición un poco por casualidad. La idea que tenía yo en mente cuando me tocó elegir una carrera era la medicina. Entonces, me preparé para entrar en la carrera de medicina, pero no tuve suerte y no hubo plaza. Entonces, me explicaron que cursando los dos primeros cursos del grado de nutrición, yo podría hacer el cambio luego a medicina. Digo, bueno, pues vamos a probar. Entonces, hice primero, hice segundo, y ahí en el segundo curso era cuando me tocaba cambiar y me dijeron, no, mira, Ana, este año ya hemos cerrado la vía de traspaso. Digo, bueno, pues nada, pues entonces seguimos con la nutrición. Y la verdad es que me apasionó. Tuve mucha suerte, tuve unos profesores muy, muy buenos en la facultad, en la Universidad de Lleida, y me transmitieron mucha pasión por la investigación. Aprendí mucho, sobre todo en el trabajo de final de grado, a investigar, a ver cómo sucedían las cosas. Y a partir de ahí empecé a buscar la mejor formación para nutrición deportiva, porque desde mi punto de vista el cuerpo humano es bello cuando rinde a su máximo esplendor, ¿no? Es decir, ayudar al cuerpo humano a conseguir esas metas deportivas, para mí es la máxima motivación. Entonces, buscando la mejor formación, me vine a Madrid y allí es donde coincidí con Andrea en el máster de la Universidad Europea, el máster de Nutrición Deportiva y Rendimiento. Y por suerte, al terminarlo, ya me salió trabajo, ya me pude quedar aquí en Madrid y empecé a trabajar de nutricionista en un equipo de baloncesto femenino en Liga 2. Y cuando terminé ese año, anteriormente haciendo las prácticas con Andrea también en fútbol en Real Madrid, cuando terminé ese año me quedé en formación en clínica, en haciendo pues más del deportista de calle, el deportista amateur. Y luego pues me llamaron del Atlético de Madrid
y allí he estado 2 temporadas, una con todo lo que es la cantera masculina y ayudando de vez en cuando al equipo filial. Y este segundo año tuve la suerte de estar en el equipo médico del primer equipo femenino. Y allí, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Ha supuesto para mí un aprendizaje máximo, poder convivir el día a día con los deportistas y con las chicas, aprender de ellas, que se aprende un montón. Al final en campo, en artículos, en literatura puedes aprender mucho, pero la aplicación real de la nutrición deportiva es en campo cuando aprendemos más, ¿no? Y al final, pues, esta sería mi trayectoria hasta el momento. No, súper, súper. Además que, no sé, creo que hoy en día el fútbol femenino ha tenido tanto crecimiento, o sea, no nada más a nivel de rendimiento, de que todo el mundo ahora lo está viendo, sino que Ujú. también hay un enfoque de investigación. Bueno, Paola es una de investigadora en atletas, en mujeres, o sea, con todo esto me parece que es súper apasionante. Y qué buena oportunidad tenerlo visto de primera mano, porque como dices tú, una cosa es leerlo, estudiarlo, y otra cosa es estar con ellas en el día a día y ver que realmente es práctico, porque muchas de las Ujú. cosas que leemos en la literatura no es práctico. Ujú. Y bueno, aquí viene la primera pregunta. Nos gustaría saber, en tu opinión y en tu experiencia, ¿cuáles son estas características físicas, antropométricas y fisiológicas para el éxito de una futbolista, ¿no? Y si crees que realmente es importante la composición corporal en fútbol femenino. Pues el kit de la cuestión en el fútbol femenino, sí es cierto que cada vez hay más literatura, más investigación, pero somos pobres aún en el sector en cosas prácticas y útiles realmente porque hay pocos estudios y los estudios que hay son de poca muestra o no podemos comparar muy bien los resultados. Entonces, en cuestión de características físicas, composición, composición corporal, características fisiológicas, lo más importante es poder hacer una valoración integral del atleta en primer momento, ¿no? Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo me siento con las jugadoras y el objetivo principal es conocer prácticamente todo lo que tenga que ver con su día a día, su entrenamiento, su alimentación, todos sus hábitos de compra, absolutamente todo. Y de ahí vamos sacando un poco todos los perfiles. Es importante cierta tendencia de composición corporal. Sí, por supuesto. Es decir, siempre vamos a priorizar aquella composición corporal que favorezca más el rendimiento, con lo cual buscarás un equilibrio entre mesomorfia y ectomorfia, dejando un poquito o sea, o intentando que la composición corporal sea lo menos grasa posible, pero al final no existe en la literatura para el fútbol femenino unos rangos de composición corporal ideales, ¿no? Es decir, así como en hombres se estima que un porcentaje de grasa del 8 al 10% sería lo ideal, en mujeres eso no existe, con lo cual eh, nos enriquece a los nutricionistas muchísimo más y a las antropometristas sobre todo a la hora de descubrir para cada una aquella composición corporal más eficiente, y eso se hace con una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, ir recabando los datos. Y en la primera temporada simplemente vas a tener una foto inicial, pero es que en la segunda vas a poder encontrar aquel momento de la temporada pasada en que si tú has hecho bien los registros, has apuntado bien toda la evolución antropométrica, eh, todos los protocolos nutricionales de la jugadora, las cargas de entrenamiento, vas a poder encontrar el momento que físicamente rindió más, es decir, el momento en que ella se encontró mejor de rendimiento, debemos buscar en los registros aquellas referencias tanto de porcentaje de grasa como de perfil antropométrico, ¿no? Y a nivel fisiológico, obviamente, es fundamental en nuestra profesión poder garantizar una buena disponibilidad energética
y sobre todo una buena hidratación, la gran olvidada, desgraciadamente, hoy en día. No en literatura, sino en la práctica, ¿no? Que parece que todos son batidos y comer, pero la hidratación es tan o más importante. Sí, bueno, me imagino que una de las cosas que de repente ocurre con el equipo médico o con los entrenadores o, bueno, con parte del equipo cuando estás con un plantel femenino es eso, ¿no? Que te preguntarán en qué porcentaje tiene que estar esta deportista o sea, como algo estático, ¿no? Como lo que se conoce de hombres. Entonces, también educar al personal de que con las mujeres no es así es también me imagino un trabajo arduo, ¿no? Pero buenísimo el enfoque que le das, que es bien personalizado y sobre todo eso que dices de en qué momento esta atleta se desempeñó mejor. Eso debería ser pues lo más importante, ¿no? Que probablemente quizás no sea cuando estuvo más, con la menor cantidad de grasa, ¿no? O sea, habría que ver, ¿no? Y de allí la importancia de individualizar. Y para seguir en este mismo orden de ideas, Ana, eh, por ejemplo, ¿qué podrías decirnos ya de los requerimientos de energía para estas atletas? Pues se habla mucho, hay muchas investigaciones que apuntan a los requerimientos de futbolistas masculinos, pero bueno, no sé si desde el punto de vista práctico nos puedes contar cómo manejas pues este cálculo de los requerimientos de estas atletas a nivel profesional. Pues brillante pregunta, porque al final es lo que tú dices, es lanzarse un poco al vacío, porque la literatura sobreestima muchísimo la ingesta calórica o la disponibilidad energética que debería tener una atleta femenina, una futbolista. En mi experiencia, a la hora de calcular los requerimientos energéticos, se puede hacer tanto con fórmulas antropométricas como con métodos de calorimetría indirecta, ¿no? Detección de gases y todo. Pero sí es cierto que al final el día a día no te permite someter al atleta a muchas pruebas diagnósticas, con lo cual al final el peso corporal, la masa corporal, partiendo siempre de un buen análisis previo, pretemporada, mid-season y final de temporada, pero al final la masa corporal siempre suele ser el mejor indicador o la herramienta que en mi caso uso más para ajustar bien todas las aportaciones nutricionales, tanto energética, carbos, proteínas, todo, ¿no? Grasas. Hay que tener en cuenta que la mujer, la mujer futbolista, de por sí pesa menos que el futbolista hombre y está visto, se ha observado que gasta menos en el entrenamiento, con lo cual es imposible aplicar la literatura del hombre a la mujer en este caso, ¿no? Y la mejor forma de trabajar con ellos es con muchísima lo voy a decir mañana, evaluando continuamente la evolución, ¿no? Es decir, establecemos un primer protocolo siguiendo la máxima información que tengamos, pero hay muchos aspectos que influyen en el cuerpo de la mujer. Tenemos el ciclo menstrual, tenemos riesgos de trastornos de la conducta alimentaria, con lo cual monitorizar lo más cercanamente posible, lo más frecuentemente posible dentro de una utilidad y una eficiencia, es al final la forma más eficiente para encontrar esos requerimientos energéticos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la mujer, en cuanto a requerimientos energéticos, somos muy tozudas, porque en nosotras también cuenta bastante el componente estético. Y decirle a una chica, tienes que comer más, tienes que comer más hidratos de carbono, no siempre se acepta tan fácilmente como en el caso de los hombres, ¿no? Y es ahí el juego un poco. Sí, parece mentira que las mujeres, o sea, en general tenemos mucha fobia al tema de engordar o de tener una cierta muscularidad
pero también siento que nosotros como nutricionistas tenemos la necesidad como, bueno, primero darle confianza y decir, estamos enfocados en tu rendimiento, necesitamos que rindas al máximo y necesitas como, por supuesto, comer más energía, no sé qué, y tratar de ganarnos, por supuesto, la confianza de ellas para que lo hagan. Porque una vez que a lo mejor a una le va bien, quizás a otras dicen, bueno, mira, le está yendo bien a esta y voy a empezar también a comer un poco más y quizás me sienta mejor en los entrenamientos y en los partidos y me canse menos, pero sin duda las mujeres son un reto por todo lo complicada que, que somos, todo lo que tenemos. Con las mujeres y después la propia figura del nutricionista, es decir, hay una norma no escrita que el acercarte demasiado personalmente a una futbolista o a un futbolista no debe ser, obviamente pues, por temas de rendimiento, por temas de preferencia en el campo. Pero en el caso del nutricionista, si no conseguimos esa empatía, esa complicidad, esa confianza con el futbolista o la futbolista, ostras, es que es muy difícil, ¿no? Y también hay cierto trabajo por nuestra parte para ir educando al resto del staff que nuestro perfil es un poquito distinto al del médico o al del fisioterapeuta, ¿no? Dentro del servicio médico. Sí, lo que hablábamos, que además nuestra figura suele ser muy nueva en algunos países, muy nueva en algunos equipos profesionales, por más grandes que sean, y también tenemos una como una limitante, no sé si es es una limitante, pero a la vez es una oportunidad de abrir camino y abrir paso para poder hacer todas las grandes cosas que podemos hacer en nuestra carrera, porque no es nada más que la composición corporal está bien, son muchísimas cosas, pero bueno, muchísimas cosas que ya iremos hablando de ellas. Ana, ¿hay nutrientes, ya sean macronutrientes o micronutrientes, que sean de especial consideración en mujeres futbolistas? ¿Hay algo que le prestas más atención o le dices a ellas, chicas, tienen que comer más de esto, cuídense con esto? ¿Cómo lo has manejado? Sobre todo en mujeres deportistas, en futbolistas, hay que tener muy en cuenta el hierro, el calcio, vitamina D y vitamina K, ¿no? El hierro, su déficit afecta al rendimiento, afecta a la adaptación al entrenamiento aeróbico, aumenta la fatiga muscular, incluso puede desfavorecer la eficiencia energética en ejercicios subóptimos. Entonces hay que prestar especial atención al hierro. Además, la demanda en mujeres deportistas puede aumentar hasta un 70% en relación a un hombre. Y leía un estudio de 2006 en que hicieron un baremo, un análisis de las mujeres que iban a participar en la Women's World Cup de fútbol aquí en Europa, y 6 meses antes más del 50% tenían déficit de hierro y casi un 30% estaban anémicas. Es decir, el hierro es fundamental controlarlo para que nuestras chicas, nuestras futbolistas, al menos esto que es tan fácil con alimentación primordialmente, poder suplirlo, ¿no? Porque la mujer deportista obviamente pierde, o sea, tiene pérdidas de hierro por el sudor, por el mismo entrenamiento, el propio entrenamiento, incluso hay casos de sangrado intestinal causado por el entrenamiento. Son causas que conocemos que efectivamente provocan la pérdida de hierro, con lo cual para nosotros es fácil prever y anticiparnos a eso y hacer, por ejemplo, un estudio, un análisis de sangre, controlar tanto la hemoglobina como la ferritina, los depósitos de hierro, tanto a principio, durante de la temporada, para poder abordar ese problema, ¿no? Y luego el calcio y la vitamina D, obviamente, el papel del calcio a nivel neurotransmisor, a nivel de contracción, a nivel de salud de los huesos,
pero es que la vitamina D, como sabemos, es el pegamento, ¿no? Para ese calcio en los huesos. Pero no solo eso, sino que últimamente se ha puesto muy de moda porque hemos visto que tenemos atletas con déficit de vitamina D. Hasta el 40% de atletas pueden presentar un déficit de vitamina D. En fútbol no tanto, porque como están en el campo, la exposición solar al final nos ayuda en ese sentido, ¿no? Pero sí se ha visto que si tenemos un atleta, una futbolista con déficit de vitamina D, su rendimiento no va a ser bueno. También se ha visto que suplementando esa situación fisiológica mejora, con lo cual el rendimiento mejora, pero no se ha visto, tampoco se ha visto que suplementando de por sí la vitamina D vaya a aumentar, ¿no? Siempre es el abordaje del déficit el que va a mejorar el rendimiento. Y luego, obviamente, pues como el calcio y la vitamina K en la salud de los huesos, que como es bien conocido en el mundo de la mujer atleta, existen riesgos de trastorno de la conducta alimentaria y muchos alimentos ricos en grasa suelen evitarse. Estos alimentos ricos en grasa, a su mismo tiempo, como los lácteos, por ejemplo, llevan tanto calcio como vitamina D. Si ya de ellas de por sí los evitan, hay que estar muy atento a la salud ósea, ¿no? Entonces la vitamina K ahí también nos ayuda a prevenir o a cuidar la salud ósea. Para mí, de micronutrientes serían estos 4, ¿no? Los primordiales. Mira, Ana, y una pregunta que me surge a partir de lo que estabas conversando es, en tu experiencia o lo que viste cuando estuviste con este equipo de fútbol profesional de primera división, pues quería saber si te encontrabas con casos en los que las atletas seguían o presentaban interés por dietas de moda, ¿no? O por ciertas tendencias alimentarias como el veganismo, el vegetarianismo o la dieta cetogénica, o bueno, tantas dietas de moda que hay. No sé si tuviste algún caso de ese tipo. Ellas llegaban a la consulta y ¿qué tal, Nutri? ¿Cómo estás? Sacaban el móvil y decían, esta está siguiendo la dieta cetogénica, yo también yo quiero ser vegetariana. Al final las redes sociales o las mujeres, o en mi caso en el equipo, sí vi algún caso, no muchos, porque en un primer equipo femenino la disciplina es bastante alta, pero sí algún caso de querer informarse sobre ser veganas o ser vegetarianas o seguir la dieta cetogénica, ¿no? Entonces, cuando tenía un ratito con ellas, hacía un poco de educación nutricional porque recabar tiempo de estas chicas es difícil al final y aprovechas estos pequeños momentos, pues que vengan 5 minutos a pesarse al despacho o que vayas con ellas del campo al vestuario. Sí les resultaba curioso, pero al final explicándoles, ¿no? Que en una dieta vegetariana ellas pueden mantener perfectamente el rendimiento, pero es tan fácil como, pero vas a tener que comer el doble, pero vamos a tener que suplementar. Entonces ahí es, bueno, o con la dieta cetogénica puede ayudarte a bajar de peso, puede ayudarte a mejorar la composición corporal, pero no te va a hacer mejor en el campo. Entonces, con argumentos simples, ¿no? Y muy simplistas, pero al final, ¿para qué complicárselo más? Nuestro trabajo es digerir toda la literatura y dar mensajes claros, ¿no? Y con eso sí producía mucha curiosidad, pero por suerte, con su disciplina y sus ganas de comprender y saber, funcionábamos bien y por suerte no suponía ningún problema con eso. Siempre tenemos un reto, bueno, creo que ahora más que nunca tenemos un reto de hacer exactamente eso, llevarlo muy simple. Esto no te va a funcionar simplemente por esto. Me hiciste recordar con una paciente hace poco que me llega a la consulta y me dice, no, yo quiero ser vegetariana, pero yo no me gusta comer carbohidratos porque les tengo miedo. Y que, bueno, si la dieta
Si quieres seguir esa alimentación, tienes que incrementar muchísimo tu consumo de carbohidratos. Ah, no, entonces ya no quiero. Claro. Como, No, luego el desconocimiento que hay a nivel global de que fruta y verduras son hidratos de carbono es como un ¿what? ¿No? es una locura, es una locura. Ana, hace rato comentaste algo del ciclo menstrual. En tu experiencia, ¿es algo que se está tomando en cuenta para planificar el entrenamiento y la nutrición en fútbol femenino profesional? ¿Y tú personalmente crees que deberíamos hacer ajustes en cuanto a la nutrición, a la hidratación para estas atletas dependiendo del ciclo menstrual? Pues por supuesto. Al final el ciclo menstrual es un gran condicionante o una gran ventaja o algo que es nuestro, es únicamente de las mujeres y hay que potenciarlo. Entonces, estudiarlo y ajustar todo el entrenamiento y toda la alimentación al ciclo menstrual es fundamental. Sí es cierto que a raíz de la victoria de la selección de Estados Unidos en el último mundial fue como un boom, wow, de repente el ciclo menstrual existe. Sí, cada vez hay más estudios, pero para mí el mensaje sería ajustar bien, pero educar en el ajuste. Es decir, conseguir que la futbolista en sí entienda, comprenda que dependiendo del día de su ciclo, eh, ella podrá asumir unas cargas u otras, que no genere frustración ni ansiedad en ella, que dependiendo del día del ciclo los carbohidratos serán unos o las grasas serán otras. Es una oportunidad más que tenemos para individualizar no solo a nivel de personas, sino a nivel femenino, la nutrición, ¿no? Ponerle la etiqueta de nutrición femenina gracias al ciclo menstrual. Para mí es primordial, fundamental, la verdad que sí. Y por suerte en el Atlético de Madrid sí teníamos mucho trabajo multidisciplinar en eso, tanto médico como readaptador, como preparador físico como yo, estábamos muy en contacto para monitorizar. Estábamos en unas fases muy iniciales del estudio, sí, sí es cierto, pero al menos lo que empezamos a ver era pues lesiones, en qué momento del ciclo menstrual caían y en qué momento de carga ocurrían, y con la nutrición igual, si tenían un buen balance hídrico o si estaban más restrictivas o menos restrictivas en densidad energética. Entonces nos ayudó muchísimo a empezar a ver tendencias y ya te digo, o sea, para mí es una herramienta muy potente. Aprender a usarla y aplicarla. Sí, además que también allí, bueno, primero que me parece fundamental, qué bueno que es algo que, ¿no? que manejaban cotidianamente, porque, claro, el primer paso es hablar del tema, ¿no? Y uno preguntarle y que el entrenador les pregunte, o sea, como que hacer la conversación lo más, pues, cotidiana posible, porque al final debe ser algo cotidiano, ¿no? Como romper ese tabú de solo mencionarlo. Y ya luego, pues, ajustar, bueno, sabemos que todos los ciclos son muy variables, a algunas les afectará, a otras no, pero ese ya es el trabajo de uno como profesional, ¿no? Ver y llevar el mejor mensaje, pero definitivamente pues es un área que, bueno, está como en pleno desarrollo, quizás está como ahorita de moda la investigación respecto al tema, entonces pues bueno, seguiremos como evolucionando a medida que la investigación evolucione. Otra cosa que te queríamos preguntar, bueno, que lo hemos venido, quizás lo has mencionado de cierto modo, pero quisiéramos saber cuáles serían como esos principales retos que puede encontrar un nutricionista deportivo en el fútbol femenino. O sea, puede ser, no sé, lograr que ellas ganen masa muscular
o quizás, no sé, lograr que de repente consuman altas cantidades de carbohidratos por este tema de fobia a las calorías o bueno, a los carbohidratos como tal por todos los malos entendidos que hay en relación a este macronutriente. No sé cuáles serían esos mayores retos que vamos a encontrar con este tipo de atletas. Pues aparte de lo que has comentado, em, la poca presencia del nutricionista que está en auge, obviamente hay que valorarlo, pero si en el mundo masculino hay pocos nutricionistas, en el mundo femenino hay menos. Entonces, eso ya es un reto, ¿no? Porque precisamente em, convencer o acostumbrar todo lo que supone un equipo femenino a tu presencia ya es un primer reto, ¿no? Y cuando estás allí, el principal reto es encontrar esos espacios para hacer educación nutricional, eh, tanto a nivel global como a nivel individual. Hay poco tiempo, lo prioritario es el entrenamiento, después la preparación física y después la readaptación, después viene el médico, después viene el fisio y por último viene el nutricionista. Entonces hay que ir escalando un poquito ahí, demostrando nuestra valía para que podamos aportar y que nuestro trabajo al final se refleje en el campo. La desinformación, por otro lado, también sería un reto, la influencia que ejercen las redes sociales o la gran disponibilidad que hay de información hoy en día acerca de dietas, acerca de protocolos nutricionales, acerca de rendimientos o de repente sale un deportista y dice, mi vida es mucho mejor desde que he dejado el gluten y todo el mundo quiere dejar el gluten. Luchar un poquito contra esas tendencias y con todo eso vencer un poco la resistencia al cambio, ¿no? Ese para mí sería el mayor reto que puede tener un nutricionista, vencer la resistencia al cambio, desde luego. Sí, y yo creo que es súper importante también el entrenador que esté en ese equipo, porque Total. te puede marcar la diferencia. Si es Es que alguien te que da paso, ¿no? Te da paso, es como un golden ticket. Sí, sí, porque si él no le da la importancia que tiene, es que nadie lo va a hacer, porque bueno, es la cabeza y ahí se presenta el reto máximo. Bueno, los que hemos trabajado en fútbol, creo que todos hemos pasado por eso y es complicado, ¿no? Y bueno, el tema del tiempo, como dices, de poder dar una buena charla, de poder hablar, de tener ese tiempo, pero es que no da tiempo, además que es una plantilla, ¿cuántas jugadores hay? Entonces, Claro, coincidir con las 25 o 26 que puedes tener, después de todo, es como, me tengo que ir, ¿qué me vas a contar? Que me tengo que ir rápido, ¿no? Entonces, conseguir la forma de simplificarlo todo para que en 5 minutos, de 5 minutos en 5 minutos, vaya calando el mensaje, pues sí tú. sí, totalmente. Hay otra cosa que bueno, se está hablando mucho, que es este síndrome de deficiencia relativa de energía, o que, bueno, mejor conocido como Red S, que no nada más afecta, se ve que no afecta solamente a mujeres, como se pensaba antes, sino que también afecta a hombres también, pero por supuesto las mujeres tenemos como mayor reporte, ¿no? Incluso, bueno, el año pasado salió un artículo científico donde decía que la prevalencia no nada más en profesionales, sino incluso puede ser más alta en atletas que son amateur. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata este síndrome, cómo se manifiesta, si hay alguna prevalencia en el fútbol femenino? Porque bueno, por supuesto es un deporte diferente, no es lo mismo hablar de fútbol o hablar de gimnastas o ese tipo de deportes que son un poco más estéticos. ¿Cómo lo viviste? Bueno, si lo viviste con alguna de tus atletas en el equipo.
Pues la verdad es que hasta el año pasado yo no me encontré con un caso práctico mm, evidente, ¿no? Había una de las futbolistas que hacía años que sufría menorrea y estaba completamente normalizado, tanto por ella como por el servicio médico, como por incluso su ginecóloga. Entonces, para mí fue un clic de decir, ¿y si no? Es tan normal, ¿no? Entonces, ahí empecé a investigar todo lo que era antiguamente la tríada de la mujer atleta, ¿no? Y ese concepto es muy básico, simplemente es un triángulo entre que confluyen tanto los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos, la menorrea y la osteoporosis. Por suerte, en 2014 el Comité Olímpico Internacional desarrolló un poquito más este concepto y aparecieron los REDS. Es mucho más amplio, no en el sentido de vago, sino que engloba muchos más sistemas, ¿no? Desde el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema metabólico, cardiovascular, hematológico. Parte de la base que la deficiencia energética, es decir, que la futbolista o el futbolista tenga una disponibilidad de calorías inferior a las 30 calorías por kilogramo de masa libre de grasa, a partir de ahí es como el detonante de un montón de efectos, principalmente para la salud y en última instancia para el rendimiento, ¿no? Y debido al caso, empecé a investigar y empecé a ver cómo podía yo ayudar a esta chica. Y la principal herramienta fue empezar por un registro de alimentación, ver qué es lo que estaba comiendo. Y ahí detectamos que había una deficiencia energética ya de ingesta. Entonces preguntamos y valoramos sobre su entrenamiento y descubrimos que también había un sobreentrenamiento por su parte. Claro, no es que la menorrea saliera de la nada, es que había ahí un conjunto de factores que estaban alterando su metabolismo, ¿no? Su fisiología. ¿Y cuál era el tema? Que su rendimiento este año era mejor que el anterior, pero anteriormente sí se había visto que, o sí me habían explicado que ella estaba muy cansada, que no rendía bien, que tenía facilidad para recurrencia en las lesiones, pero el año en el que yo coincidí con ella empezó el tratamiento nutricional o a seguir unas bases de alimentación correctas y poco a poco fue mejorando, ¿no? Pero a mí ella me puso en alerta sobre lo que significaban o lo que podía haber detrás, ¿no? Y al final los efectos que pueden tener los REDS debido a la gran cantidad de sistemas que afectan, es que son muchísimos. Tenemos, como os comentaba, desde la baja de performance, de rendimiento, aumento de lesiones, por lo tanto, también aumento del tiempo en el que ese atleta o ese futbolista necesita para recuperarse, ¿no? El tiempo va a ser mayor si ya incurrimos en deficiencia de disponibilidad energética. Incluso a nivel neuromotor habrá menos coordinación, habrá menos concentración, y a nivel psicológico estará más irritable,
podrá tener o será más susceptible de depresiones, ¿no? Entonces, es, es un síndrome que hay que abordar a nivel multidisciplinar. No puede un nutricionista intentar arreglarlo solo, sería inútil, ¿no? Un abordaje multidisciplinar sería lo suyo, con médicos, con fisiólogos, con nutricionistas, con ginecólogos, y me dejo, con psicólogos, obviamente, ¿no? Eso es. Y hacer un tratamiento que empiece por la detección precoz. Y lo curioso es que, no quisiera equivocarme, pero creí leer que eso es, en 2015 se hizo una encuesta, la Sports Medicine Open hizo una encuesta y a casi 1000 profesionales multidisciplinares del mundo del deporte. Y la mitad no habían oído hablar de RITS, no habían oído hablar. Y casi el 40% habían oído hablar, pero no sabrían identificar todos los factores, ¿no? Entonces, empezando por nuestra formación, creo que es la manera de abordarlo, ¿no? Y después, por supuesto, con educación, con un tratamiento psicológico que combine tanto la psicoterapia como la medicación si es necesaria, ¿no? Al final es un problema grave, es de base como el sobreentrenamiento, que parece que no existe, pero de repente se carga la temporada. No sé, ¿qué opináis? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con eso? Bueno, no, lo que quisiera, o sea, se me vino a la mente fue quizás conocer tu opinión sobre, por ejemplo, si llegas a un equipo femenino, eh, ¿cómo lo ves tú en cuanto al tema de prevenir? ¿A ti te parecería pertinente de entrada educar a las atletas sobre este síndrome y ver, o sea, sobre cómo se produce y las consecuencias que pueda traer de una manera global para que lo conozcan, o ya más bien, o quizás eso sería demasiado porque es como crear un problema que no existe y ya lo verías más de manera individual dependiendo del atleta que tengas? Lo pregunto porque ya has estado involucrada con el fútbol femenino y no sé si ya estando allí ya puedas tener como una apreciación de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería, cómo lo harías? Es básicamente mi pregunta. Pues es difícil porque desde un punto de vista clínico, obviamente, quieres que la información esté al alcance de cuantas más mejor, pero precisamente es como tú comentabas, hay veces que explicar sobre esto puede poner en alerta o sobre un problema que no existe, ¿no? Sobre todo con el tema de los trastornos de conducta alimentaria. Son una parte importante o pueden llegar a ser una parte importante que explicarían el déficit de disponibilidad de energía. Y explicar eso, obviamente, tiene que estar, pero si pudiera elegir, haría como una mención, ¿no? Si tuviera la ocasión de sentarme con ellas, haría una mención y luego mi trabajo consistiría sobre todo en conocerlas muy bien, en invertir mucho tiempo en conocerlas muy bien y en detectar ahí los posibles red flags, ¿no? Sí, hay que estar pendiente. Yo no sé, doy mi opinión en este punto también. Yo o sea, creo que es importante informar, o sea, no alarmar, pero sobre todo dar ciertas pautas, como mira, si te sientes muy fatigada, si no te está viniendo la menstruación de manera regular, como
alza la mano, ¿sabes? Para poder hacer algo al respecto cuando ya sea muy tarde, ¿no? No alarmar, pero sí que conozcan, ¿sabes? Darle como ciertos puntos generales para que ellas estén pendientes. Y sobre todo, como lo has dicho, en todo este rato que hemos conversado, que hay tanta información, tanta gente, haz esto, haz lo otro, ellas están sumergidas en un montón de opiniones de redes sociales, además presión de entrenamiento de todo tipo, y que a pesar de que son profesionales, que sabemos que el perfil también es un poco diferente, igual pueden caer, o sea, pueden caer. Y aquí te quiero preguntar si conoces un poco la prevalencia de los desórdenes de alimentación en fútbol femenino, si realmente es algo que puede ser común o quizá no tanto. Pues en el año 2000 la prevalencia en fútbol femenino estaba sobre el 20% y actualmente sigue sobre esos valores. Lo que pasa que la mujer deportista tiene 10 veces más de riesgo de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria que un hombre. Entonces, ahí ya te pone sobre aviso, ¿no? En cambio, lo que es la prevalencia del RITS, hay muy poco estudio. Hay mucho estudio para saber en qué es, en qué afecta, pero la prevalencia como tal en fútbol femenino, yo solo he encontrado recientemente un par de estudios y en uno de ellos que se investigó a 58 futbolistas jóvenes alemanas, el 53% resultaron tener un déficit de disponibilidad energética. Claro, ¿puedes extrapolar estos valores? No, pero tampoco tienes otros. Obviamente eso no te va a servir para plantearte estrategias ni para plantearte que en tu equipo, wow, madre mía, la mitad de las chicas van a estar en deficiencia energética. No, pero hacen falta más estudios de este tipo para ver realmente qué prevalencia y la formación en nosotros para detectar en nuestro propio equipo la prevalencia, ¿no? Sí, creo que allí, por supuesto, nuestro papel no es fundamental y, por ejemplo, obviamente hay investigación quizás en otro tipo de deportes, como Andrea mencionó, que estos deportes que son un poco más estéticos, también en deportes de resistencia, como carrera, triatlón, quizás allí hay un poco más de información, pero como dices, ¿no? No se puede extrapolar, además que es un deporte completamente distinto. Sí creo que en este tipo de deportes de equipo es un área de interés, ¿no? Porque quizás, pues no sé, quizás los existe, pero no hay tanta investigación, o no, o en general la gente no, las futbolistas o las rugbistas o tal, no van a tener este problema, porque quizás no es tan evidente. Y a eso viene mi próxima pregunta en relación a estudios en este tema de las mujeres y sobre todo del fútbol femenino. En tu opinión, ya que te mantienes actualizada y también estás de una manera práctica en este mundo, ¿dónde crees que debería enfocarse la investigación en cuanto a nutrición deportiva en fútbol femenino? Pues en mi opinión, eh, para centrarnos sobre todo en la identificación del gasto energético eh, en futbolistas en general y por posiciones, ¿no? Obviamente en hombres tenemos una vasta información sobre eso, pero en mujeres hay muy poco. Mm, Me encantaría ver más estudios también de antropometría, ¿no? No para obligar a las futbolistas a seguir unos cánones, pero sí para eh, tener argumentos para poder defender tus actuaciones nutricionales, ¿no? Para que apoyen eso. Eh, Me gustaría también, eh, dado que muchos estudios reflejan la capacidad de regeneración muscular
entrenamiento de resistencia, me gustaría también ver más estudios en deportes de equipo, ¿no? En deportes de equipo femenino. Y dado que, lo que decía antes, ¿no? Dado que la presencia femenina ha aumentado tanto últimamente en fútbol, pues ver cómo los estudios en general también crecen al mismo ritmo, ¿no? Sí, creo que estamos todos deseosos de información y de estudios. O bueno, hacer como Paola, de investigarlos nosotras mismas. Pero ya eso vendría. Bueno, igual yo siento que cuando uno está en un equipo, también esa experiencia, ¿sabes? No necesariamente necesitas 500.000 papers para tú también darte cuenta de ciertas cosas y hacer algo empírico, quizás no 100% científico, por decirlo de una manera, pero que puedan funcionar también. Pero sí, sin duda nos falta mucho. Ana, ¿y qué recomendaciones le darías a los nutricionistas deportivos que trabajan en fútbol femenino, desde el punto de vista práctico? Paciencia. Paciencia, mucha valentía para seguir en nuestra profesión, mucha empatía, mucha automotivación de seguir creyendo en nuestra profesión, que es muy potente. Chicas, nuestra profesión es súper potente y es nuestro trabajo de cada una de nosotros darle el valor que se merece, y con eso todo el rol que significa ser nutricionista, ¿no? Como comentaba, ser valiente, ser paciente, desarrollar herramientas de empatía, tanto con los jugadores, con las jugadoras, tanto como el staff técnico, incluso la dirección deportiva, que al final son la gente de los despachos que pagan, ¿no? Ese sería mi consejo, la verdad. Y disfrutarlo, caray, que es precioso. Así es, si no lo disfrutas, bueno, no tiene sentido. Mira, Ana, bueno, voy a hacerte la última pregunta que generalmente bueno, generalmente no, en realidad se la hacemos a todas las personas que entrevistamos, y no tiene que ver nada con nutrición, sino es un poco más personal, y es que si tuvieras que elegir una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas, eh, y recomendarlo a los demás, ¿cuál o cuáles serían y por qué? Pues en mi caso recomendaría amoldar un poco el carácter, ¿no? Es decir, encontrar la forma de defender tu posición como nutricionista frente a un escenario adverso, ¿no? Y sobre todo a nivel práctico, mi más sincero consejo a la hora de poder funcionar con los jugadores, las jugadoras, lo que mejor me ha funcionado es pasar el máximo de tiempo con ellos, encontrar aquellas cosas en las que puedas conectar, pequeñas bromas, pequeñas experiencias. Cuanto más tiempo pases en el campo, mejor. Al final, nutricionista, sí es cierto que nuestro trabajo de investigación, desarrollo de protocolos, y muchas veces nos encontramos delante de un ordenador o preparando mejunjes de suplementación. Pero destinar un poquito más de tiempo a salir al campo y, y ver cómo rinde, ¿no?, esa persona a la que vas a tratar en un nutricionista deportivo es la mejor visión que puedes tener, ¿no? Porque al final dices, menudo pase, menudo gol, y ahí ven que eres partícipe de su campo, de su juego, ¿no? Ese sería. Excelente consejo, y creo que se extrapola no nada más a fútbol, sino o sea, quieres asesorar a cualquier deportista y tienes que estar ahí
para verlo, para motivarlo, para que ganarte su confianza, y eso sin duda marca una diferencia, y bueno, estoy segura que tú lo has marcado porque bueno, te conozco, eres una excelente profesional, y mil gracias por haber planteado tu experiencia y haber compartido este rato con nosotras, que la hemos pasado súper bien, y esperamos tenerte de nuevo por aquí en Más que Nutrición. Ha sido un placer, chicas, de verdad, cuando queráis. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer conversar contigo, y algo que quiero rescatar que dijiste que me pareció muy interesante es el momento que comentaste sobre que quizás el nutricionista sí debe, o sea, el tema de que de repente uno tiene que tener una relación más estrecha con el atleta o la atleta que cualquier otro profesional del equipo multidisciplinario, y hacer entender eso a la otra parte del equipo multidisciplinario, que, o sea, que eso tiene que ser parte de nuestro trabajo, ¿no? Y es parte de esa empatía, parte de esa relación que tenemos con el atleta, y más bien no ajustarnos a las reglas estáticas y no decir nada, y simplemente pues quizás pues es una limitante que nos ponemos en esa relación que debemos tener con el atleta. Creo que es algo que me hiciste reflexionar, que siempre he pensado, pero nunca lo había puesto como en perspectiva y en palabras como lo pusiste, y quizás en algunos momentos he pecado de mejor no hago esta relación tan cercana con él o con ella. Entonces creo que esa no es la actitud correcta, sino como lo dijiste tú, explicar que es un poco distinto. De verdad que muchas gracias por esa reflexión, porque ya creo que es algo que quizás todos los que te están escuchando que han trabajado en fútbol o con cualquier otro deporte, es algo que de repente les va a llamar la atención. Así que muchísimas gracias por esa reflexión. Gracias, Paula, de verdad. Bueno, un placer. Te vemos en la próxima, Ana. Igualmente, un placer, chicas. Hasta pronto, hasta siempre. Hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.